Ahora me encuentro en otro país, como ya todo el mundo sabe, yo salí el día 31 de Aruba con mi corazón partido en mil pedazos, lloré, la gente me abrazaba, el poquito de personas que tenía a mi lado, pero eso era lo que yo necesitaba porque yo tenía cantidades, pero no era calidad. Y no quiere decir que yo estoy subestimando a las personas que estaban de mi lado, los quiero, los aprecio, pero cuando algo no te deja avanzar en tu camino, tú tienes que como que darte una vuelta y darle la espalda, y no quiere decir que no los puedas apoyar, sino que tienes que seguir en el camino. Laila me dice, ¿te quieres venir a Estados Unidos? Yo le digo, wow, sería estupendo. Bueno, ¿y por qué no te vienes como se está viniendo todo el mundo? Por la pared, lanzate la pared. Entonces yo le digo, tú estás loca. Yo juré ante Dios que yo iba a hacer las cosas no perfectas, pero sí bien, y te aseguro que en algún momento voy a entrar por la puerta grande. Cuando yo le dije lo del parol, me dijo, ok, vamos a llenar la aplicación y vamos a ver qué pasa. La llenamos el 28 de octubre y desde ahí empezó la travesía. Yo no dormía, yo no comía, se me caía el pelo, tenía pesadilla, me retiré de todas partes para no trabajar, para que no me agarrara Guardanos Costa, y después me llegaba la red y yo con qué pago, qué hago, el Pica, empecé a enfocarme en lo que era el Pica Caribe y empecé las cosas como debería ser, empecé a estudiar, empecé a indagar, a escuchar videos, a escuchar temáticas, a escuchar gente en la calle. Me faltaba algo, yo necesitaba esa clave para el picante y te juro que eso apareció así. ¡Wow! Dios lo puso en mi camino y yo conseguí la clave para que el picante no se fermentara más. Y te puedo decir es que me traje 69 kilos en mi maleta, y de esos 69 kilos te juro que habían miles y millones de sentimientos, Farah. No te puedes imaginar lo que yo siento en mi estómago, en mi mente, en mi alma, en mi corazón, en mi espíritu. Es algo increíble, como tú dices, increíble. Y los sueños sí se hacen realidad. La vida sí es vida, pero es ahora, no es mañana, ni te cuestes a dormir a pensarlo, no. Enfócate, trabaja sobre eso y lo vas a lograr. Eso estoy haciendo y no me suelto de la mano de Dios. En ningún momento, mi único amigo soy yo, mi único hermano soy yo, mi único padre, mi única madre, mi único todo soy yo. Lo que está a mi alrededor es lo que Dios pone en mi vida. Y le doy gracias de alma y de corazón a Aruba, toda su gente, todo, arubianos, venezolanos, haitianos, todas sus culturas, porque somos multiculturales. Yo también soy arubiana, yo también tengo ese corazón, yo también amo a la isla. Gracias.